Hola chicos, vamos a seguir con el pensamiento de Friedrich Nietzsche, que es esa segunda parte que continúa la crítica a la moral. Nos vamos a centrar fundamentalmente en el texto Genealogía de la moral, que es un libro suyo, y en otro que no aparece aquí citado, pero lo anoto aquí, que es Más allá del bien y del mal. Que hay que situarse más allá del bien y del mal significa que hay que situarse más allá de la moral, en última instancia, y en la genealogía de la moral lo que hace es una genética, una, un ir al origen de esa moral de esclavos y débiles. Recordar que esa moral de esclavos y de débiles la había generado Sócrates, Platón, el cristianismo. Siempre como metáfora, no solo ellos, sino que cualquier moral lo que ha hecho es fomentar esa moral de rebaño, de esclavos, de débiles, que lo que hace es negar el, el mundo y proponer un trasmundo. Que hay una cita que yo creo que es bastante clarificadora de Nietzsche, de su texto Así habló Zaratustra, y la leemos. Los buenos os han mostrado cosas engañosas y falsas seguridades. En mentiras de los buenos habéis nacido y os habéis cobijado. Los buenos han desnaturalizado y falseado todas las cosas hasta sus raíces, ¿no? Yo creo que es una muestra muy clara de la crítica que está estableciendo Nietzsche al pensamiento occidental. Es decir, ¿qué son esas cosas engañosas y falsas seguridades? Pues el trasmundo. En Platón, las ideas. En el cristianismo, pues la idea de Dios y del cielo, ¿no? Nos ofrecen una falsa seguridad. Y es y, y en mentiras de los buenos se refiere exactamente a lo mismo, es decir, estos son mentiras, porque lo real que es, pues esa concepción trágica del mundo que habíamos visto, ¿no? Al principio de las explicaciones de Nietzsche, ¿no? La lucha irreconciliable de contrarios. Entonces vamos a ver cómo surge esa moral, ¿no? Que ha generado una metafísica que se caracteriza por una anemia de voluntad y por un querer denegar que se llama nihilismo. Entonces tenemos la genealogía, ¿de acuerdo? Entonces vemos que los valores que han propuesto toda moral anterior a Nietzsche, todas, absolutamente todas, pero en particular el platonismo y el cristianismo como metáforas, como símbolo de cualquier otra moral, que son valores decadentes, ¿de acuerdo? Estos valores decadentes, que es lo que han hecho, se han impuesto sobre los valores aristocráticos. Entonces, ¿qué son los valores aristocráticos? Pues esto es lo que tenemos que ver, porque lo que va a contraponer Nietzsche son los aristócratas y por otra parte los esclavos. ¿De acuerdo? Entonces, vemos aquí el aristócrata antiguo. Entonces, el aristócrata antiguo, ¿qué es? Pues el que piensa que es bueno todo aquello que refuerza. Y los valores que enfatiza, que pone, son el poder, la salud, la satisfacción individual del individuo. Esto siempre hay que pensarlo como individuo. Recordar que en el vídeo anterior hablábamos de que el cristianismo genera una moral de compasión y genera como valor el sufrimiento, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que negarlo. Entonces el cristianismo, por su parte, ¿qué es lo que ha hecho? Condenar el mundo sensible. El mundo sensible tiene que ver con la negación de este poder, esa salud, esa satisfacción, que es lo que piensa Nietzsche que refuerza la vida, y esa condena del mundo sensible del cristianismo lo que le lleva es a negar el placer y la satisfacción. Y por lo tanto lo que propone, ¿qué es? Propone la compasión, el ascetismo y la piedad como valores, como actitudes positivas. ¿De acuerdo? Esta compasión, este ascetismo y esta piedad lo que llevan es a negar lo que aceptaba el aristócrata antiguo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha producido? Se ha producido una inversión de los valores, llevada a cabo por quién? Por los sacerdotes. ¿Qué significa un sacerdote? Lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. ¿De acuerdo? Que es la pregunta que vemos aquí. ¿Y qué entiende Nietzsche por sacerdotes? Sacerdote, entender que es una metáfora,
que no se refiere al ámbito meramente religioso, que también. Entonces vamos a ver cómo se ha generado esa moral y cuál es el papel que han jugado esos sacerdotes de los que nos ha hablado, de lo que nos ha anunciado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que piensa sobre los sacerdotes? Dice, los sacerdotes son un híbrido, algo intermedio, ¿no? Una mezcla entre el aristócrata y el esclavo. Entonces vamos a ver, ¿qué es la figura del aristócrata antiguo primero? Para entender luego cuál es ese híbrido. El aristócrata antiguo tiene espíritu creador, es capaz de crear, y por lo tanto, en tanto que es capaz de crear, puede crear valores. Como ve como algo positivo dentro de sus valores el poder que quiere dominar y ordenar el mundo. Y como quiere el mundo, pues lo acepta tal y como es y acepta la concepción trágica del mundo. El esclavo, por otra parte, no tiene capacidad creativa. Condena el mundo sensible, por lo tanto lo niega y no acepta el carácter trágico de la existencia, niega lo trágico, y es el que necesita un trasmundo, esas mentiras que generan una falsa seguridad que veíamos en la cita al principio de esta exposición. El sacerdote es un híbrido entre el aristócrata y el esclavo, por lo tanto coge cosas del aristócrata y cosas del esclavo. ¿Qué coge del aristócrata? El espíritu creativo, es capaz de crear, y como puede crear, crea valores. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que toma del esclavo es que no acepta la concepción trágica del mundo, no acepta lo trágico. Y como tiene capacidad de crear, pero no acepta lo trágico, no acepta el mundo sensible, lo que hace que es, crean valores que niegan el mundo trágico, niegan la concepción trágica del mundo. Y esos valores lo que llevan es a la voluntad de negar. Esa voluntad de negar, hemos visto que es el nihilismo. ¿De acuerdo? Una vez que los sacerdotes han generado esa inversión de valores, han negado la realidad, la concepción trágica del mundo y han puesto todo el valor en el trasmundo, lo que hacen los esclavos es seguir esta moral. ¿De acuerdo? Y los aristócratas antiguos, en tanto que son capaces de crear valores que aceptan la concepción trágica del mundo y lo que quieren es dominar y ordenar, y por lo tanto en ellos manifiestan fuerza, poder. ¿Qué es lo que hacen los esclavos y los sacerdotes? Pues niegan al aristócrata antiguo. Y entonces generan una moral del resentimiento. Es decir, la moral de los esclavos, de rebaño, además de negar el mundo, tal y como lo concibe Nietzsche en esa concepción trágica del mundo, lo que hace es negar todo aquel que sí es capaz de aceptar la concepción trágica del mundo. ¿Por qué? Porque se siente resentido. No puede soportar aquel que sí es capaz de decir sí a la vida. Y por lo tanto niega la vida y niega al que dice sí a la vida. Por lo tanto niega al aristócrata antiguo. ¿Cuáles son las consecuencias de la inversión de valores? Pues las consecuencias son que el sacerdote que tiene capacidad de crear solo tiene una forma de crear, que es negar. En esa medida, como niega, se convierte en un ser reactivo y resentido y genera una moral del resentimiento, que es lo que estábamos comentando al final de la anterior diapositiva. ¿Por qué? Porque es incapaz de aceptar el carácter trágico y lo niega y no es capaz de soportar que otros sí lo acepten, que otros sí sean capaces de vivir aceptando la concepción trágica del mundo y por lo tanto diciendo sí a la vida y teniendo esa postura afirmativa y además con un sí con alegría, que es lo que caracteriza al aristócrata antiguo, que luego ya veremos en las siguientes explicaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que por la astucia consigue destruir el mundo antiguo. El mundo antiguo es el mundo de los aristócratas. Los que sí dicen
y afirman la vida, haciendo pasar por buenos los sentimientos considerados malos por el aristócrata. Es decir, afirma los valores de compasión, solidaridad. Esto sería la inversión de valores. Esta inversión de valores la produce en este momento el sacerdote, que es el que ha negado la vida, y negando la vida genera valores negativos, es decir, que tienen voluntad de negar. Es decir, esta moral generada por los sacerdotes no es una moral que libere, no libera a los esclavos. ¿Por qué? Porque los somete en la medida en que son incapaces de decir sí a la vida y por lo tanto tienen una actitud nihilista, una voluntad de negar constantemente, una voluntad de decir no a la vida. Y los valores por los que se guían pues son los de la compasión, el ascetismo, etcétera. Valores que quitan valor a la vida. Y en esa medida se debilita a los hombres para poderlos dominar mejor. Si vais a la segunda, a la tercera explicación que vimos de Nietzsche, si no recuerdo mal, que leímos ahí una cita, una cita una cita de la Biblia, de Hechos, en donde se hablaba del buen pastor, ¿no? Entonces, pues bueno, que en última instancia quería reunir a todos los individuos dentro de un único rebaño para poderlos dominar mejor, ¿no? Pues sería esa idea de que se debilita a los hombres. ¿Para qué? Para poderlos dominar. ¿De acuerdo? Entonces esa idea es importante en Nietzsche. Bueno, y con esto pues estaría explicado cómo se ha producido esa moral de los esclavos que genera los valores que dan lugar a la metafísica de los esclavos. Espero haber sido claro y que os ayude la explicación, y muchas gracias por verla. Nos vemos, nos escuchamos en la siguiente. Un saludo.